vamos con la entrevista. Ya está por aquí nuestro abogado laboral. Y el día de hoy, ¿qué tenemos, mi estimado licenciado? Gracias, con el gusto de saludarlos. Pues fíjate que quise hoy hablar sobre un tema que aparentemente es sencillo, pero que a la vez como que no se comprende al 100% por parte del ciudadano común y corriente. O sea, una cosa es el derecho que tenemos nosotros como personas al trabajo digno, que se le conocería como derecho al trabajo, que está consagrado incluso en el artículo quinto de la Constitución, donde todos los ciudadanos de la República tenemos derecho a trabajar en forma digna, ¿no? Mientras no contravengas ninguna disposición, que sea un trabajo lícito y permitido por la ley. En cambio, el derecho del trabajo son aquella serie de instituciones y de normativas a las cuales se le da al trabajador, ya como trabajador, para protegerlo, para custodiarlo, para hacer que la relación obrero-patronal sea la más digna, la socialmente útil. Y eso se encuentra consagrado principalmente en el artículo 123 de nuestra Constitución, con dos apartados. El apartado A, que se refiere a todos los trabajadores en general, y que de ahí dimana su regla reglamentaria del apartado A, que viene siendo la Ley Federal del Trabajo, que todo mundo conocemos y que es el librillo con el cual vamos a aplicar conductas que menoscaben esa relación obrero-patronal, ¿no? Que no le paguen el sueldo, que le dijeron, que lo muevan, que tenga un riesgo laboral. Esa ley va de la mano casi siempre con la ley del Seguro Social, porque también la ley del Seguro Social en su mayoría es para los trabajadores de ese apartado A, que son todos los trabajadores de México, a excepción de los burócratas, porque los burócratas vienen a estar en el apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución, y su ley reglamentaria es la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Allí, en aquellas épocas remotas, se le olvidó al legislador que también había burócratas estatales y municipales. Y fíjense ustedes cómo hasta con Miguel de la Madrid Hurtado, fíjate, hace poco en realidad, vinieron a hacer una reforma en la Constitución, pero en el artículo 116 de nuestra Constitución, donde dieron facultades a los congresos de las entidades federativas para que legislaran en materia del trabajo, de sus trabajadores y de los trabajadores municipales. Y fue que nacieron las leyes del trabajo en materia de las entidades federativas y los tribunales locales del trabajo. Aquí en Michoacán tenemos una ley que nos cuesta primero tener que tomar aire para poder decir todo su nombre, porque es la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios. Que Y es para los que es burócratas. para los burócratas, para trabajadores del gobierno y trabajadores municipales. Y de ahí se crea un tribunal que se llama Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que fue su forma de creación del tribunal muy similar al que existían en las juntas, o sea, es un grupo plenario donde un representante del gobierno, un representante patronal, pero que en este caso del gobierno, y representante de los trabajadores, tanto estatales como municipales. Y entonces, toda esta situación del artículo 123, con esos dos apartados que acabo de comentar, son los que nos dan la noción del derecho del trabajo en México. Las autoridades del trabajo administrativas, como pudieran ser las secretarías del trabajo que haya en México a nivel nacional, o en entidades federativas, aquí Michoacán no tiene, y eso que hemos estado diciendo que hace falta que haya la Secretaría del Trabajo, pues son organismos encargados de velar por las inspecciones del trabajo principalmente, y por otro lado representar o procurar justicia para los trabajadores que no puedan contratar abogados particulares, y de ahí nace la famosa Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que todavía existe. Ahora con la reforma del 2019 que se crearon los centros de conciliación laboral, bueno, pues estos vienen de alguna manera a atajar el problema de buscar que se avengan las partes, ¿no? Que hemos aquí dicho que no trabaja con miel, trae todavía muchos derroteros donde se está perfeccionando el trabajo, porque pues todavía es una institución muy nueva, y
que las juntas de conciliación y arbitraje, también como autoridades jurisdiccionales del trabajo, pues fueron superadas ahora por tribunales laborales, que ahora sí depende del Poder Judicial. Era una vieja necesidad. Y en materia federal son jueces de distrito, que se les ha llamado tribunales de asuntos individuales del trabajo, y en lo regional pues son juzgados laborales regionales simplemente. Así que ahí está ese panorama, que quise hacer esa reflexión para distinguir bien entre lo que es el derecho al trabajo, que es una garantía, un derecho humano, de que todos podamos trabajar en con lo que mejor nos corresponda, siempre y cuando sea lícito, y por otro lado el 120, que está en el quinto constitucional, y por otro lado el 123, que nos dan los elementos mínimos en los que debe de gozar un trabajador y un patrón, ya dijimos, tanto en materia de trabajo en general como burócrata. Dicen los abogados, el quinto es la parte dogmática, la parte subjetiva, y el Es 123 correcto. ya es toda la carnita, el cómo, el qué se debe y el qué no se debe. Así de fácil, es correcto, amigo. Así de sencillo. ¿Y qué digo, desde la óptica del abogado Ismael, siguen funcionando, funcionan estas instituciones? ¿O por qué de pronto un asunto laboral se lleva hasta 10 años? Fíjate que así estaba viciado, estaban así de viciadas las juntas. Desgraciadamente las juntas todavía no se les ha podido dar cristiana sepultura. Bueno, fuera que ya no existieran, no existen en la ley, pero en la práctica sí existen. Y seguirán existiendo. Y seguirán existiendo hasta que termine su último asunto, que desarrollaron por más de 50 años. Porque hay que recordar que la ley que creó las juntas fue de 1970. Claro. Entonces todavía tiene 56 años resolviendo. Pero si le quitamos 3, 4 años que fueron a partir de la reforma, donde ya no reciben asuntos, de todos modos se quedaron muchísimos asuntos en 50 años. Todos los están sacando. Y es ahí donde tardaban muchísimos años. No, ahora precisamente la reforma vino a ayudar para esta impartición de justicia tardía en lo laboral. Ahora lo que sea de cada quien, chueco o derecho, los juzgados laborales, tanto federales como locales, están resolviendo muchos asuntos de una manera muy eficaz, muy rápida. Un asunto por mucho te tarda en los juzgados un año, por mucho. El problema es de que si alguna de las partes se inconforma y se va al tribunal colegiado a revisar esa sentencia que ahora emiten los jueces, porque antes en materia de la Junta se les llamaba la resolución final laudos, y ahora se le conoce ya como sentencias, como todas las sentencias que emite el Poder Judicial. Claro, claro. Puede recurrirse a través de la vía de amparo, ya que en materia laboral no hay segunda instancia. Entonces, al irse a los tribunales colegiados, a veces tarda hasta más de un año ahí. Es lo que a veces ha perjudicado. Y hay veces que lo regresan para que los juzgados vuelvan a dictar sentencia. Dictan nuevas sentencias y pueden volverse a ir a amparar cualquiera de las partes. Eso es algo que se tiene que revisar por el legislador, que no haya necesidad, que ya no se pueda hacer tanta vuelta. La dilación, exactamente, de pronto de manera dolosa. Ajá. O que se le sancione al abogado o patrono que representa los intereses, ya sea patronales o de los trabajadores, que no por cualquier cosa se vayan al amparo, y que si no se alega con prudencia los conceptos de violación y no estén inspirados y respaldados en la legislación o en la jurisprudencia, entonces sean sancionados los abogados que hagan eso. Para no dilatar los procesos. Sí, claro, y para darle determinada fluidez. Así es. Yo no sé si sean buenas intenciones, pero ojalá y los legisladores lo hagan. Ojalá. Abogado Arturo Ismael, muchísimas gracias. Al contrario, estoy a sus órdenes, ahí aparece por ahí mi teléfono, y sí, miren, 44 39 49 13 88, y acuérdense que estamos en nuestra plataforma web Laborismo, por la mejora del ámbito del trabajo. Muchas gracias. Arturo Ismael Ibarra Dávalos, el abogado laboralista. Muchísimas gracias. Al contrario.